Hola, bienvenidos a Tito Whisky. Hoy, para cerrar la línea básica de la destilería de Glenlivet, les voy a presentar su edición de 15 años en barricas de roble francés seleccionadas. Como ya mencioné, esta etiqueta, junto con el Fond Reserve, el 12 años y la edición de 18 años, constituyen lo que denominamos la línea básica o línea de entrada a la destilería de Glenlivet. Como de la historia de esta marca ya he hablado en las reseñas anteriores, voy a comenzar directamente con la presentación del whisky. El whisky viene en una caja de cartón de color cobrizo, metalizado, y nos informa en el frente el nombre de la destilería, la marca de Glenlivet, que es una edición de 15 años. Nos habla un poco de la historia de la destilería, que son barricas de roble francés reservadas, seleccionadas, que se trata de un single malt, Scotch whisky, que fue añejado 15 años en estas barricas de roble francés reservadas, con una maduración selectiva, barricas nuevas, según nos informa acá, de madera de roble francés de tipo Limousin, lo cual le da un carácter y una expresión únicas. Yo, por lo que pude averiguar y luego de hacer la cata virtual y haberlo probado varias veces, y lo que puedo averiguar con otras reseñas y otra gente que ha reseñado y comenta, da la sensación de que no solo han utilizado barricas vírgenes, sino también barricas que han contenido coñac, o posiblemente a esas barricas vírgenes algunas las hayan sazonado con coñac. En la parte de abajo nos nombra el nombre del establecimiento, George and J. G. Smith, en 1824, es una destilería de Scotch whisky, la firma de George Smith, y que es madurado y embotellado en Escocia. En ambos laterales, como en el resto de las presentaciones, nos viene la firma de George Smith. En la parte superior, el emblema de la destilería, y en la parte posterior, bueno, nos dice luego que Glenlivet, que es un single malt Scotch whisky, nos habla un poco de la zona y nos da algunas notas de cata. Viene a 700 mililitros y 40% de ABV. La botella viene con un tapón de corcho, que viene con el dibujito que vemos en la parte posterior de la caja de un alambique. En la etiqueta principal nos informa la misma información que en la caja. La parte superior, la información que viene en la parte trasera, la firma de George Smith y el nombre de la firma. 700 mililitros, 40% ABV. En relieve, el nombre de la firma, George and J. G. Smith. Y en la parte acá superior, el escudito de la destilería, pero a diferencia de la edición de 18 años, que es metálico, esto es un sticker. En la parte posterior, la etiqueta posterior, la información a destacar es la fecha del embotellado, 25 de febrero del 2019. Después no dice más nada, el código de barra, 70 centilitros, 40%, y la etiqueta del importador nos dice que es importada por Pernod Ricard. Luego de esta presentación, veamos qué nos da este whisky. Color, un color ogro, profundo, intenso, bastante oscuro. Esto tiene colorante, así que mucho no nos va a decir. Cuanto a las lágrimas, quedan muy finito, apenas marcado, cae muy despacito. El nariz, ya cuando lo servís ya se empieza a sentir cierto aroma un poquito a coñac, a naranja. Vamos a ver, muy suave, muy agradable el nariz. Sí, unas notas por ahí como de jerez o de coñac. Una naranja dulce, una naranja caramelizada también. Frutas, una fruta fresca, dulce, como por ahí un durazno. Floral, también se sienten unas notas de flores. No hay rastros de alcohol. Sí, se sigue sintiendo una cosa de dulzor, una naranja caramelizada, muy agradable. Y por ahí, si hacemos el esfuerzo, se puede decir que ya quedaba poco, está muy concentrado, pero se puede llegar a sentir algo de hierba, algo de brezo, frutos secos. Hay algo ahí de almendra, como una pasta de almendra. Bien, vamos a la boca.
poco seco, como que, no sé si astringente, pues no le diría astringente, pero sí bastante seco, da la sensación. Hay como unas notas de canela, madera, algo de coñac, por eso da más la sensación de que hubo algo de alguna barrica con coñac en este proceso. Algo picante, dulce, mucha fruta por ahí, ¿sí? La naranja nuevamente. La canela, ahí se empieza a sentir como algo de manzana asada, entonces podemos decir una manzana asada con canela, da más esa percepción, algo más completo. Unas ciruelas pasas, también. Algo de pera, el grano, el cereal también se siente un poquito. Ahora está como un poco más intenso. Ya no es tan dulce, ahora pasó a una nota un poquito más amarga. Algo de chocolate oscuro puede llegar a aparecer. Estas son notas que no había sentido antes. No sé, tal vez por justamente quedaba poco contenido. En la cata virtual cuando la hicimos no aparecieron. Hay una nota por ahí. No sé si llega a ser de humo, pero algo tostadito. Por ahí una madera tostada se puede llegar a percibir. Las almendras tostadas también. Bien. Vamos al final. Intenso, sequito, un poco seco. No se lo siente realmente un whisky muy hidratado, aunque tiene 40, así que está bastante hidratado. Pero nos deja la boca seca. Queda un poco de la nota del coñac ahí persistiendo. También los frutos secos, la almendra. Algo de humo también, ¿sí? Algo tostado. Más que humo, algo tostado. A diferencia de las otras ediciones, no está presente esa nota de caramelo masticable que parecía que, si miran las reseñas anteriores del Fond Reserve, del 12, del 18, es una nota muy presente en esta línea. En esta no, se ve por el tema de las barricas vírgenes del roble francés. Le han dado al destilado, que es del mismo estilo, o sea, destilan de la misma manera para todos los embotellados, otras características. Bueno, veamos qué pasa con agua. Nariz. Bueno, nariz se siente más suave todavía. Se hace presente más la nota, esa pequeña nota de Jerez. Más floral, se lo siente como un poquito más perfumado. No tan dulce ahora. Vamos a probar a la boca con agua. Nos parecía que antes se sentía seco, ahora con el agregado de agua ya perdió la sequedad que se sentía en la boca. Se siente ahora mucho más ligero, más agradable. Se le siente más dulce, se siente un poquito más la nota de coñac. Más presente la madera tostada. Y aparece ahí, ahora sí aparece un poquito esa nota del caramelo masticable que parece ser una característica del destilado de Glenlivet. Sí, ahora conjugando la nariz con la boca se puede llegar a percibir un poquito ese caramelo masticable de ananá, siempre le digo, el subus. Y una nota de picante. Al final queda ahora un poquito más persistente algo de picante, de canela y un poquito del humo, ¿sí? Un tostado, como un tostado picante queda en la boca. A diferencia como decía antes, ¿no? De los otros 3 whiskies de esta línea básica o de entrada a la destilería, ¿sí? El Fond Reserve, el 12, el 18 años. Este utiliza un tipo de barrica totalmente distinta, barricas vírgenes, y eso le da una impronta muy diferente. En cambio, los otros 3, o por lo menos el 12, el Fond Reserve, son bastante similares. El 18 también tiene sus propias características, pero de los 4 me parece más interesante este whisky. Aunque es un poco seco en boca, yo no lo recuerdo cuando hicimos la cata virtual y otra vez que lo tomamos que lo haya sentido tan seco. Tal vez sea porque se terminó la botella, quedaba muy poco contenido, entonces a lo mejor habrá perdido agua y eso le dio más sequedad al whisky. Por eso al agregarle agua
se sintió mucho más agradable, más suave. Es un whisky como para probarlo. El tema de barricas vírgenes francesas lo hace interesante, no es algo muy común de encontrar, pero no es un whisky que yo repondría. Así que si les gustó el video, no olviden de darle me gusta, suscribirse al canal, hacerle clic a la campanita. También, para contribuir a Tito Whisky y al canal y que esto siga creciendo, pueden sumarse a la cuenta de Instagram, al blog titowhisky.com, Twitter y Facebook. Yo le voy a dar 3 titos. A disfrutarlo.